Capítulo 10. La escritura en la vida de la Iglesia, Biblia y vida cristiana. La interpretación de la Biblia es tarea particular de los exégetas, pero no les pertenece como monopolio, porque en la vida de la Iglesia hay muchos aspectos que van más allá del análisis científico de los textos. La Iglesia, como institución fundada por Jesucristo, por su credo y doctrina, es la principal garantía de los libros sagrados y está siempre al servicio de la palabra de Dios. La Biblia en la vida de la Iglesia. La Sagrada Escritura es considerada por los cristianos, no solo como un conjunto de documentos históricos que avalan su origen o explican sus fundamentos, sino como libros inspirados que recogen la palabra de Dios, dirigida en el tiempo presente a la Iglesia y al mundo entero. En la vida de la Iglesia, la Biblia ocupa un lugar importantísimo. Sin pretender ser exhaustivos, vamos ahora a considerar el uso de las Sagradas Escrituras, por una parte, en la tarea ecuménica, en la liturgia y en el quehacer teológico, y, por otra, en la vida de oración, en la catequesis, en la predicación pastoral, y en la práctica de la inculturación del mensaje bíblico en los pueblos de la tierra. Si el ecumenismo, como movimiento específico y organizado, es relativamente reciente, la idea de la unidad del pueblo de Dios, que este movimiento se propone restaurar, está profundamente enraizada en la misma Escritura. Era, desde luego, una preocupación constante del Señor, recogida en la predicación apostólica y especialmente por San Pablo. La Biblia define el fundamento teológico de la tarea ecuménica. La primera comunidad apostólica sigue siendo un modelo concreto y visible. Es cierto que la mayor parte de los problemas, teológicos, canónicos y bíblicos, que afronta el diálogo ecuménico se relaciona con la interpretación de los textos bíblicos. Por ejemplo, la lista de libros canónicos, ciertas cuestiones hermenéuticas, el matrimonio y el divorcio, la administración de la Iglesia universal y de las iglesias locales, la estructura de la Iglesia, el primado y la colegialidad, el sacerdocio ministerial y las mujeres, la escatología. La exégesis bíblica está llamada a contribuir de manera eficaz en la tarea ecuménica, aunque no pretende resolver por sí sola todos esos problemas. Los exégetas de las diversas confesiones cristianas, usando métodos hermenéuticos análogos, están llegando a una gran convergencia en la interpretación de las Escrituras, como se ve en el texto y en las notas de varias traducciones ecuménicas de la Biblia. Algunas divergencias de interpretación, sobre puntos particulares, pueden y deben ser estimulantes, complementarias y enriquecedoras, cuando, por ejemplo, expresan valores de tradiciones particulares de diversas comunidades cristianas, mostrando así los múltiples aspectos del misterio de Cristo. La Biblia es la base común de la regla de fe, y por eso la tarea ecuménica comporta, para todos los cristianos, una llamada urgente a releer los textos inspirados en la docilidad al Espíritu Santo, la caridad, la sinceridad y la humildad, más aún, a meditar esos textos y a vivir de ellos, para llegar a la conversión del corazón y a la santidad de vida que, unidas a la oración por la unidad de los cristianos, son el alma de todo movimiento ecuménico. La liturgia es el lugar privilegiado, no el único, en el que los fieles se acercan a los libros sagrados. Desde los comienzos de la Iglesia, la lectura de las Escrituras ha formado parte de la liturgia cristiana, parcialmente heredera de la liturgia sinagogal. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual y es en ella, todavía hoy, donde los cristianos entran en contacto con las Escrituras, en particular con ocasión de la celebración eucarística dominical. De hecho, la dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado, el ambón, para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. En la Santa Misa, la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas, y los evangelios, después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, palabra de Dios. No consiste en una simple sucesión de lecturas, sino que debe incluir igualmente tiempos de silencio y de oración. Quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. La liturgia de la palabra es también un elemento decisivo en la celebración de cada sacramento de la Iglesia. En general, la liturgia, y especialmente la liturgia sacramental, de la cual la celebración eucarística es su cumbre, realiza la actualización más perfecta de los textos bíblicos,
ya que sitúa su proclamación en medio de la comunidad de los creyentes, reunidos alrededor de Cristo para aproximarse a Dios. Cristo está entonces, presente en su palabra, porque es el mismo quien habla cuando las Sagradas Escrituras son leídas en la Iglesia. El texto escrito se vuelve así, una vez más, palabra viva. El Salterio es, sin duda, el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. La liturgia de las horas, en particular, acude al libro de los Salmos para hacer orar a la comunidad cristiana. Himnos y oraciones están impregnados del lenguaje bíblico y de su simbolismo. Esto sugiere la necesidad de que la participación en la liturgia esté preparada y acompañada por la práctica de la lectura bíblica. La exégesis, por ser una disciplina teológica, lides quaerens intellectum, mantiene estrechas y complejas relaciones con las demás disciplinas teológicas. Estas relaciones deben ser dialogantes y respetuosas. La teología, sistemática, de una parte, ejerce un cierto influjo sobre la precomprensión o actitud previa con que los exegetas abordan los textos bíblicos, y la exégesis, de otra, proporciona datos básicos a las otras disciplinas teológicas. En el caso de la exégesis católica se trata de una precomprensión basada sobre certezas de fe. Ahora bien, estas certezas de fe no llegan a los exegetas en estado bruto, sino después de haber sido elaboradas en la comunidad eclesial por la reflexión teológica. El estudio científico de la Biblia no puede aislarse de la investigación teológica, ni de la experiencia espiritual, ni del discernimiento de la Iglesia. La exégesis produce sus mejores frutos, cuando se hace en el contexto de la fe viva de la comunidad cristiana, orientada hacia la salvación del mundo entero. Ibid. p. 105. Los puntos de vista de la exégesis y la teología son diferentes, y deben serlo. La Escritura Santa tiene una riqueza de significado que no puede ser completamente captado por la teología sistemática ni quedar prisionero de ella, y, por eso, una de las principales funciones de la Escritura es lanzar serios desafíos a los sistemas teológicos y recordar continuamente la existencia de aspectos importantes de la divina revelación y de la realidad humana, que a veces son olvidados o descuidados por la reflexión teológica sistemática. Y, al mismo tiempo, la exégesis debe dejarse iluminar por la investigación teológica, es decir, los teólogos presentarán a los exegetas cuestiones actuales importantes sobre determinados textos sagrados para conseguir una mayor comprensión especulativa de la fe cristiana. En todo caso, la reflexión teológica es reflexión sobre el dato revelado, que se contiene en la gran tradición de la Iglesia, escritura y tradición oral, custodiada por el magisterio. En este sentido se dice que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Biblia y oración. La lectio divina, como práctica, está testimoniada en el ambiente monástico desde épocas muy tempranas. Se trata de la lectura, individual o comunitaria, de un pasaje de la Escritura, acogido como palabra de Dios, y que se desarrolla luego bajo la moción del Espíritu Santo en oración, meditación y contemplación. La meditación es, ante todo, búsqueda, porque el alma trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. La oración contemplativa es, en cambio, la expresión más sencilla del misterio de la oración, es una mirada de fe, fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencio de amor, mirada de fe que nos empuja a mezclamos entre los personajes del NT, saboread aquellas escenas conmovedoras, escribe San José María, en las que el Maestro actúa con gestos divinos y humanos, o relata con giros humanos y divinos la historia sublime del perdón, la de su amor ininterrumpido por sus hijos. El Concilio Vaticano II ha vuelto a recomendar la lectura asidua de la Biblia a todos y, en particular, a los sacerdotes y religiosos, como respuesta a la palabra de Dios. En el pueblo cristiano han surgido a lo largo de los siglos numerosas iniciativas para una lectura individual y comunitaria. La enseñanza y explicación de la doctrina cristiana, fin de la catequesis, tiene como primera fuente la Sagrada Escritura. Presentada en el contexto de la tradición, es punto de partida, fundamento y norma de la praxis catequética. La catequesis debe dirigirse a conseguir una justa comprensión de la Biblia y a orientar su lectura fructuosa, para descubrir la verdad divina que contiene, y suscitar una respuesta, lo más generosa posible, al mensaje que Dios dirige por su palabra a la humanidad. La riqueza bíblica del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II, es el mejor ejemplo. La catequesis de niños, jóvenes y adultos,
está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica, y se interiorice en todo tiempo, a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido. La catequesis debe partir del contexto histórico de la revelación divina, presentando personajes y acontecimientos bíblicos a la luz del designio de Dios, pero no puede contentarse con un comentario superficial, que se queda en una consideración cronológica de la sucesión de acontecimientos y de personajes de la Biblia. Las palabras de los profetas y la de los servidores de la palabra, deben constituir un único mensaje para los cristianos, sin perder su actualidad. La presentación de los evangelios debe hacerse de modo que provoque un encuentro con Cristo, que da la clave de toda la revelación bíblica y transmite la llamada de Dios, llamada de amor a la que cada uno debe personalmente responder. Para ser ipse Christas hay que mirarse en él. No basta con tener una idea general del espíritu de Jesús, sino que hay que aprender de él detalles y actitudes. Y, sobre todo, hay que contemplar su paso por la tierra, sus huellas, para sacar de ahí fuerza, luz, serenidad, paz. Cuando se ama a una persona, se desean saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter, para así identificarse con ella. Por eso hemos de meditar la historia de Cristo, desde su nacimiento en un pesebre, hasta su muerte y su resurrección. Así nos sentiremos metidos en su vida. Porque no se trata solo de pensar en Jesús, de representamos aquellas escenas. Hemos de meternos de lleno en ellas, ser actores. Seguir a Cristo tan de cerca como Santa María, su madre, como los primeros 12, como las santas mujeres, como aquellas muchedumbres que se agolpaban a su alrededor. La predicación y la Sagrada Escritura. Algo semejante podemos decir del ministerio de la predicación, que debe sacar de los textos sagrados un alimento espiritual adaptado a las necesidades actuales de los fieles cristianos. La finalidad de la predicación es difundir la fe cristiana, con un lenguaje vivo y ardiente, de manera que los oyentes se sientan movidos a practicarla, con la gracia de Dios. Se trata de instruir el entendimiento en la palabra de Dios, provocar el afecto del oyente al oírla y mover su voluntad para que se determine a vivir y a amar lo aprendido. Este ministerio se ejerce, sobre todo, en la homilía, que sigue a la proclamación de la palabra de Dios en la celebración del sacrificio eucarístico. Para esta labor, son necesarios principios hermenéuticos válidos, porque una deficiente preparación en este campo provoca la tentación de renunciar a profundizar las lecturas bíblicas, contentándose con moralizar o hablar solo de cuestiones actuales, sin iluminarlas con la palabra de Dios. La predicación sacerdotal, para que mejor mueva a las almas de los oyentes, no debe exponer la palabra de Dios solo de modo general y abstracto, sino aplicar a las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio. Pero conviene evitar el defecto, bastante común, de insistir unilateralmente en las obligaciones que se imponen a los creyentes. El mensaje bíblico debe conservar su carácter principal de buena noticia de salvación ofrecida por Dios. La predicación será más útil y más conforme a la Biblia, si ayuda a los fieles, primero a conocer el don de Dios, tal como ha sido revelado en la Escritura, y luego a comprender de modo positivo las exigencias que de este don derivan. La Biblia y la inculturación. No podemos terminar sin hacer antes una breve consideración sobre la tarea apostólica de la inculturación. Es una tarea difícil y delicada, escribe Juan Pablo II, ya que pone a prueba la fidelidad de la Iglesia al Evangelio y a la tradición apostólica en la evolución constante de las culturas. El fundamento teológico de la inculturación es la convicción de fe de que la palabra de Dios trasciende las culturas en las cuales se expresa, y tiene la capacidad de propagarse en todas ellas, de modo que pueda llegar a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. La primera etapa de la inculturación es la traducción a otra lengua de la escritura inspirada. Y toda traducción, como ya vimos, es siempre algo más que una simple transcripción del texto original. Esta etapa ha sido ya vivida en tiempos de Late, por ejemplo, al traducir el texto hebreo al griego, los LXX, y más tarde al latín, Vulgata. El paso de una lengua a otra comporta, pues, un cambio de contexto cultural, los conceptos no son idénticos y el alcance de los símbolos es diferente, ya que se relacionan con otras tradiciones de pensamiento y otras maneras de vivir. El mismo NT es buen ejemplo, escrito en griego, está marcado por un dinamismo de inculturación,
ya que transpone en la cultura judeo-helenística el mensaje palestino de Jesús, manifestando así una clara voluntad de superar los límites de un medio cultural único. Si queremos evitar el resurgimiento de particularismos y también de nacionalismos exacerbados, dice el Papa, debemos comprender que el anuncio del Evangelio debe estar profundamente arraigado en el carácter específico de las culturas y, a la vez, abierto a confluir en una universalidad que es intercambio para el enriquecimiento común. 19. De la interpretación se pasa, pues, a otras etapas de inculturación, que llegan a la formación de una cultura local cristiana, extendiéndose a todas las dimensiones de la existencia: oración, trabajo, vida social, costumbres, legislación, ciencias y artes, reflexión filosófica y teológica. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas sino rescatadas y realizadas por el 22. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre, para glorificarlo en un solo espíritu. 23. No se trata, ya se ve, de un proceso en un sentido único, sino de una recíproca fecundación. Por una parte, las riquezas contenidas en las diversas culturas permiten a la palabra de Dios producir nuevos frutos, y por otra, la luz de la palabra de Dios permite seleccionar lo que aportan las culturas, para rechazar los elementos dañinos y favorecer el desarrollo de los aspectos válidos. 24. Conclusiones. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. La Biblia tiene, pues, mucho que hacer y decir a la existencia cristiana ordinaria de cada hombre o mujer creyentes. En la vida corriente de un cristiano, la Sagrada Escritura es un referente fundamental, donde encuentra de modo vivo y verdadero al Dios en quien cree, hecho carne y hecho palabra, para alimentar nuestra vida espiritual. La Iglesia ha recomendado, siempre y con insistencia, a todos los bautizados la lectura frecuente de la Biblia para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, ya que desconocer la Escritura, según San Jerónimo, es desconocer a Cristo. Dicho de otra manera, con las palabras de un hombre de oración, al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, sea recogido, detalle a detalle, para que lo encames en las circunstancias concretas de tu existencia. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca y, en ese texto santo, encuentras la vida de Jesús, pero, además, debes encontrar tu propia vida. Aprenderás a preguntar tú también, como el apóstol, lleno de amor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voluntad de Dios, oyes en tu alma de modo terminante. Pues, toma el Evangelio a diario, y léelo y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos.